Y hoy vamos a estar hablando de la adoración en el nuevo pacto. Hoy terminamos la serie de la adoración a Dios, la adoración en el nuevo pacto. Y uno de los aspectos más maravillosos de las Escrituras es la unidad orgánica. Y a pesar de ser una revelación que fue dada por Dios en un lapso de 1500, 1600 años, y en el que tuvieron involucrados aproximadamente 40 autores, la unidad orgánica de las Escrituras es evidente desde el principio hasta el fin. Hay una unidad en ella. De tal manera que los 66 libros que tenemos hoy en nuestras Biblias, a la que le llamamos la Biblia, tienen una unidad. Ningún libro entra en conflicto con otro. Y hoy podemos hablar de una realidad, hermano. Tenemos un libro llamado La Palabra Inerrante e Infalible de Dios. Y ese es el libro que tiene 66 libros. Sin embargo, hermano, esta unidad orgánica de las Escrituras no elimina para nada el aspecto progresivo de la revelación de Dios. La revelación de Dios no fue dada toda en un momento y ya, sino que fue una revelación donde Dios fue desvelando cada vez más su verdad inmutable e infalible. Y yo quisiera orar para que Dios siga abriendo nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Señor, gracias porque no nos dejaste solo, gracias porque tu Espíritu fue enviado para que esté con nosotros todos los días, para que nos ayude, como dice la misma palabra, en la oración, porque no sabemos ni cómo pedir. Pero ahí tenemos a tu Espíritu, para que nos abra los ojos, para que nos ilumine la verdad. Y en esta mañana, Dios, te ruego que puedas abrir nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Y que podamos dar un paso más en nuestra madurez cristiana. Que podamos avanzar en el conocimiento del Hijo de Dios y en quienes somos como pueblo de Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Les estaba hablando que la unidad orgánica de las Escrituras no elimina el aspecto progresivo. La revelación no fue dada en un solo punto de la historia, como un todo. Y uno de los errores que se comete grandemente es usar un texto, sacándolo de su contexto en cuanto al progreso de la revelación. Y muchas veces se ven mayormente con los textos del Antiguo Testamento y se aplica hoy sin ningún problema, erróneamente, a la iglesia, sin tener en cuenta todo su contexto y el progreso de la redención. Ahora, Dios fue llevando gradualmente a su pueblo a un entendimiento cada vez más pleno de los planes redentores que Él tenía para su pueblo. Y hoy vamos a estar hablando de la adoración en el nuevo pacto. Por eso tenemos que comenzar desde el antiguo pacto para que podamos ver cómo la revelación de Dios ha ido avanzando hasta lo que tú y yo hoy estamos llamados a hacer, a vivir, a experimentar como cristianos desde la palabra de Dios. Y cuando decía que revelar significa literalmente quitar el velo o desvelar, sacar ese velo que nos está cubierto o nos cubre, a través de los profetas Dios fue enrollando este velo cada vez más en la historia de la redención, hasta levantar por completo ese telón cuando vino el Hijo de Dios y entró aquí en la tierra. Es decir, por completo fue levantado el telón cuando Jesucristo entró aquí en nuestro mundo. Y ese es el caso en el que se refiere el autor de los Hebreos cuando dice en el capítulo 1, los 2 primeros versos de Hebreo, el autor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, y está hablando de habiendo hablado por los profetas, y ahora termina el autor de Hebreo esta frase diciendo: en estos postreros días Dios nos ha hablado en presente. Es decir, en un presente está hablando de lo que ya está pasando con Jesús, dice, por el Hijo de Dios. Y el trabajo de los escritores, oyendo la voz de Dios y plasmándola, fue muy importante y es muy importante para ti. Ahora, Él trajo la revelación final de Dios. Esta persona que nosotros dijimos ahorita, ¿dónde más vamos a ir? Trajo la revelación final de Dios, hermano, la cual quedó registrada en el Nuevo Testamento por los apóstoles del Señor Jesucristo, aquellos que vieron a Jesús resucitado. La revelación de Dios es la revelación de la mente de Dios.
Cuando estemos acercándonos a la palabra de Dios, tenemos que tener bien claro que nos estamos acercando a la revelación de la mente de la mente del mismo Dios. Porque esa es la revelación de Dios. La revelación es el acto a través del cual Dios fue desvelando progresivamente su verdad inmutable, infalible. Y lo fue haciendo de una manera progresiva, dejando registrado en ese libro infalible que tenemos, hermano, que se convierte en la regla de fe y conducta de todo verdadero hijo de Dios, dejando registrado lo que Él quería que su pueblo conociera a través de las edades. Ahí está la palabra de Dios. Tal vez algunos la cogen un poco a la ligera, otros la cogen para entretenimiento, pero no, hermano, es la verdad infalible de Dios, revelada para que tú y yo, pueblo de Dios, pudiéramos saber lo que Dios quería que tú y yo supiéramos. Y ahí está. De tal manera que el mismo Señor, inspirando a través de su espíritu a autores, le dice: el que le añada o le quite, porque yo pienso y mi mente está puesta ahí, está plasmada ahí, nadie tiene el derecho a añadirlo o quitarle. Será culpable, dice, el que le añade o le quite de las plagas que envíe a Egipto. Mi hermano, al estudiar las Escrituras, percibiremos en ella unidad. Y les he dicho a las personas que en los talleres, que en la medida que vamos estudiando más y más, vemos que la Biblia se nos va poniendo chiquitica. Porque hay una unidad tremenda, pero también hay progreso. Hay más revelación en el Nuevo Testamento, más el velo quitado, mayormente y mucho más cuando Cristo entra en escena, que la que tuvieron aquellos allá en el inicio. Y la misma Escritura da testimonio de esto. Es como en el caso de un ser humano. Quisiera que esta ilustración pudiera estar clara. Un ser humano nace como un niño pequeño que comienza a crecer y comienza a madurar físicamente. Un niño empieza a madurar intelectualmente y emocionalmente hasta que llega a la adultez. Pero cuando ya es un adulto, no se convierte en un ser humano distinto al que era cuando era niño. Es el mismo ser humano, solo que ahora ha madurado. Y eso es lo que pasa también con la revelación de Dios. Ha ido de una manera progresiva revelando las verdades. Y es lo que pasa con la iglesia de Dios desde el mismo Génesis, que el día de Pentecostés madura. Y hay un pueblo adulto que madura. Pero si tratamos al adulto de la misma manera como tratábamos al niño que antes era, estaríamos cometiendo un grave error de juicio, hermano. Por tanto, uno de los grandes errores que se está teniendo en la iglesia es tratar a la iglesia hoy como un pueblo adulto que dice la Biblia que es, teniendo en cuenta los principios de un niño, cuando la iglesia era como un niño, como dice la Escritura, que vivía por sombras, por regulaciones diferentes a las nuestras. Eso es un error de juicio. Y de la misma manera, al estudiar las Escrituras debemos tomar en consideración ese progreso. No podemos olvidar el contexto gramatical, histórico y de redención cuando estudiamos la Escritura. Sobre todo el cambio de situación que se introdujo con la encarnación del Hijo de Dios. Para sostener la mayoría de los errores que aparecen en cuanto al tema de la adoración, las personas muchas veces van hasta el antiguo pacto sin tener en cuenta el cambio de situación que la Escritura viene mostrando. Y sostienen una gran herejía o una gran media verdad que no es verdad. Y los tratos de Dios para con su pueblo en el antiguo pacto no fueron exactamente iguales a los tratos de Dios para con nosotros en el nuevo pacto. No fueron igual exactamente. En el Antiguo Testamento Dios preparó al pueblo de Israel para la venida del Mesías. Este era el contexto. Dios preparando al pueblo de Israel para la venida del Mesías. A través de los profetas, de las profecías. A través de rituales. A través de símbolos, de tipos, de figuras. Dios estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. Pero ya una vez venido Cristo, hermano, la realidad desaplaza lo que era apenas una sombra de lo que había de venir. Siempre uso, cuando hablo de estos temas, que a nadie se le ocurriría tener a una persona a la orilla y empezar a hablarle por una foto, si ya la persona está a la orilla. Todo lo que estaba era una sombra de lo que había de venir, pero si ya tenemos a la persona que vino, sería absurdo seguir tratando por sombras y actuar la iglesia del presente tiempo por las sombras que apuntaban al que ya tenemos. Sería totalmente absurdo. Como ya Cristo ha venido, la realidad desplazó lo que antes era una sombra. Así que los creyentes del nuevo pacto, tú y yo, hoy,
Adoramos al mismo Dios que adoraban los creyentes del antiguo pacto, y eso no lo podemos olvidar. Adoramos al mismo Dios con la misma reverencia que adoraron aquellos, pero en una etapa distinta de la historia. Adoramos al mismo Dios con la misma reverencia, pero en una etapa distinta de la historia. Y lo que quiero que estemos viendo en esta mañana son las implicaciones de lo que esto significa. Por tanto, vamos a considerar 3 puntos. El primero va a ser el templo del nuevo pacto. El segundo es el culto del nuevo pacto. Y el tercero, los adoradores del nuevo pacto. Y cuando nos referimos al templo en el nuevo pacto, y quiero que estemos atendiendo, en el Antiguo Testamento todo el tabernáculo como el templo de Salomón jugaron un papel importante en la adoración. En el Antiguo Pacto, tabernáculo y el templo de Salomón jugaron un papel importante, no solo como lugares que representaban la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, sino también como lugares donde Dios realmente vino a encontrarse con su pueblo en una forma especial. Templo y tabernáculo. Y en Éxodo capítulo 20, verso 24 dice: en todo lugar, dice la palabra allí inspirada, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y esos lugares serían el anticipo del cumplimiento final de la promesa, hermano, de la promesa del pacto que encontramos en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la promesa del pacto que chorrea, o vamos a decir así, corre por todas las líneas de la escritura, es: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero la última parte, el cumplimiento está en Jesús también: y moraré en medio de ellos como su Dios. Tabernáculo, Dios con símbolos estaba representando su presencia ahí. Templo, igual. Pero en el nuevo pacto donde estamos tú y yo, tenemos que ver hoy, hermano, para poder entender lo que es un pueblo de Dios adorando a Dios a la manera de Dios en el nuevo pacto. Y uno de esos lugares fue el tabernáculo que Moisés construyó por mandato divino. En Éxodo capítulo 40, versículo 34, vemos que tan pronto la construcción del tabernáculo fue concluida, y dice este verso: una nube cubrió el tabernáculo. Dice: y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Refiriéndose al templo, al tabernáculo. Y esa manifestación visible de la gloria de Dios, parte de historia que tenemos que conocer, porque si no violamos totalmente nuestra conducta de adoradores acá en el nuevo pacto. Esa manifestación visible de la gloria de Dios que guió al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, ahora se manifestaba en una forma particular en el tabernáculo. Cientos de años más tarde, Dios encomendó a Salomón la construcción de un templo que habría de sustituir el tabernáculo como centro de adoración. Y a pesar de las diferencias entre una construcción y la otra, el templo de Salomón reflejaba el diseño del tabernáculo. A pesar de que eran diferentes, con materiales diferentes, pero representaba el mismo diseño. Tan pronto la construcción del templo fue concluida, y dice que el arca del pacto con todos los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo fueron trasladados al templo en una procesión. Se llevó todo al templo, ya pasó del tabernáculo al templo. Y dice Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10, que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso es en el templo de Salomón. Ahora, exactamente lo mismo que ocurrió cuando el tabernáculo fue inaugurado. Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios estaba cumpliendo su promesa de que en todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar donde yo hiciese que donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y ahora Salomón sabía que este templo terrenal no podía contener realmente al Dios Todopoderoso. Y en Primera de Reyes, en la oración de dedicación del templo, en Primera de Reyes capítulo 8, verso 27, dice Salomón:
pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y él termina diciendo, he aquí que los cielos no te pueden contener. ¿Cómo? Es lo que te dice, ¿cómo es posible esto? Y termina diciendo, si los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón estaba consciente, hermano, que la presencia de Dios no puede ser confinada a un espacio físico. No puede ser confinada, y que esa casa simplemente estaba apuntando a una realidad mucho mayor. No puede ser confinada a un espacio la presencia de Dios. Y la realidad mucho mayor es la promesa central de todos los pactos. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y moraré en medio de ellos como su Dios. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, cuando ya pasamos la línea de Antiguo Pacto y entramos en el Nuevo Pacto, comenzamos a ver que toda la historia de la redención, que había estado moviéndose desde el Antiguo Testamento, hermano, se había estado moviendo hacia la persona de Jesucristo, quien la misma Escritura dice ahora que es la manifestación final, la manifestación definitiva de la presencia de Dios con su pueblo. Ahí tenemos a esa persona que le cantábamos. Y en el Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Mateo. Y cuando llegamos hasta ahí y empezamos a observar en la revelación progresiva de Dios, empieza diciendo que Cristo es el descendiente prometido tanto a Abraham como a David. Y ahí está la línea de continuación en el cumplimiento del pacto que Dios hizo con ellos. Ahí está la persona que da cumplimiento a los pactos y al pacto de Dios. Pero lo que es aún más importante, lo que el Nuevo Testamento nos dice, que Cristo es identificado como la encarnación de Dios mismo. Y eso es lo que responde la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa es la persona que tenemos hoy, a la que adoramos hoy, la que vino a sacarnos del polvo. Siempre he dicho, y en los talleres vuelvo a repetir, hermano, dos posturas erróneas con esta persona. Una, olvidarnos de la bondad de Dios nos dejaría a nosotros en desesperación. Pero otra, olvidarnos de la pudrición nuestra y nos dejaría en arrogancia, orgullo y juicio, tomando el lugar de Dios para juzgar a otro. Por eso es que la dinámica del Evangelio siempre es arrepentimiento, porque es de eso lo que hace el Espíritu, convencernos cada día del mal que hay en el corazón nuestro, para no permitir la exaltación humana, pero a la vez confianza en esta persona que ha venido para sacar la pudrición de nosotros. Y en otras palabras, hermano, en Cristo encontramos, y cuando todo el Antiguo Testamento viene apuntando a esta persona, y en Él encontramos la realidad hacia la que el templo estaba apuntando. El templo, el tabernáculo, todo apuntaba hacia esta realidad. Y ya no se trata meramente de una manifestación visible de la gloria de Dios. Manifiéstate Dios, como tú hiciste allí. Ya no se trata de eso. Son oraciones totalmente distorsionadas que el pueblo de Dios hace en el nuevo pacto. Porque ya Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Llena este lugar con tu presencia. Ya Dios lo hizo en la persona de Jesucristo. Por eso tenemos que entender la revelación totalmente, la revelación progresiva de Dios. Ya no se trata meramente de una manifestación visible de la gloria, sino de Dios mismo que ha tomado la naturaleza humana. Dios mismo ha venido. No es manifiéstate como en el tabernáculo, no lo hará, porque el tabernáculo apuntaba a Jesús y ya se manifestó. Solamente que tenemos que entender en qué lugar estamos. Y Él tomó naturaleza humana y se manifestó morando entre los hombres y llevó a cabo su obra de redención, no en un tabernáculo, no en un templo donde se hacían rituales, sino en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Y esa es la misma idea con la que Juan introduce su evangelio. Cuando Juan introduce su evangelio dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está el cumplimiento de la promesa del pacto. Habitó entre nosotros. Y esta es la alusión clara que usa Juan a Ezequiel 37, 27, donde dice, Dios estará en medio de ellos. Y lo que dice Ezequiel, ¿saben lo que es? En medio de ellos estará mi tabernáculo. Y en el pueblo cuando salía de Egipto, en medio de ellos estuvo el tabernáculo. Cuando entraron a la tierra prometida, en medio de ellos estuvo el templo de Dios. Pero hoy, en medio nuestro está el tabernáculo de Dios que se llama Jesucristo hombre.
Y eso es lo que está diciendo la promesa, la que Juan está diciendo. Ahí está Dios encarnado. Tomó un tabernáculo, un cuerpo humano, y ahí está Dios en medio de su pueblo. Hermano, la naturaleza humana de Jesús es el tabernáculo definitivo en el que Dios hace visible su gloria. Queremos su gloria de otra manera, pero esa es la revelación de Dios. Ahí está la mayor manifestación de su gloria, en la persona de Jesucristo, a la que tú y yo hacemos bien con estar mirando constantemente. Ahí está la mayor manifestación de su gloria. Por eso sigue diciendo Juan, y vimos su gloria, hablando del templo, del tabernáculo, Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano que me escucha, Jesucristo no es simplemente la manifestación de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, como dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es la imagen de la sustancia, porque en Él, dice la Escritura allí en Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si hemos estado siguiendo el hilo por donde vamos, hermano, quiero que sepa que es por eso que con la venida del Señor Jesucristo, el templo de Salomón y todos los rituales y todos los sacrificios perdieron su vigencia como centro de adoración. Por eso el autor de Hebreos le dice, ¿quieren virar atrás al templo? El mayor templo ya está aquí. Eso sería pisotear de nuevo el sacrificio. Ya el mayor templo vino y hizo el sacrificio que tenía que hacer. ¿Y quieres virar a hacer eso? Si viras atrás y retrocedes al otro templo, estás pisoteando a Jesús, porque el templo de Dios ya ha venido. La adoración del nuevo pacto se centra en la persona y en la obra de Jesús. Por eso es inconcebible que el pueblo de Dios se siente en un tiempo de adoración hablando de los hombres, centrado en los hombres, centrado en otras cosas y en rituales, y no en la persona de Jesucristo. Porque en el nuevo pacto la adoración se centra en el templo que se llama Jesucristo, y no en un lugar físico. Es absurdo como la iglesia hoy está buscando lugares físicos para ver si aquí hay más bendición que en una casa. Aquí no hay más bendición que en una casa, a menos que entendamos que cuando la iglesia está reunida, ahí está el templo de Dios. Y no en este lugar. Este lugar no tiene más bendición que una casa, hermano. El Señor fue explícito en lo tocante a este punto en más de una ocasión. Cuando Cristo purificó el templo que los judíos habían convertido en un mercado, y ahí entró Jesús purificando, ellos le pidieron, dame una señal para que autentifique lo que tú estás haciendo, esta obra de purificación que tú estás haciendo. ¿Qué señal nos da? Y el Señor le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor lo que está diciéndole es, ¿quieren una señal? Bueno, te diré que ustedes van a destruir este templo y van a ver lo que va a pasar 3 días después. Por supuesto que los judíos se espantaron y dijeron, ¿cómo puede ser eso si llevamos 40 años para edificar este templo? Estaban apuntando ahí, Jesús estaba apuntando al templo que sostenía a Dios, la humanidad de Jesús. Y en 3 días tú lo vas a levantar, pero dice la Escritura ahí mismo que él hablaba del templo de su cuerpo. Y hay una conexión entre la muerte de Cristo y la inoperancia total del templo. Por eso es que cuando hablamos de una revelación progresiva, tenemos que tener cuidado en ir y hacer operante algo que dejó de ser operante. ¿Para qué servía el templo, hermano? Pensemos en el tabernáculo, pensemos en el templo. ¿Para qué servía el templo? El templo era el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Ahí Dios venía a hacer morada. Y el punto de contacto entre la tierra y el cielo, dice, no hay otro nombre dado a los hombres, se llama Jesucristo, no tiene otro nombre, hermano. No es este lugar, es esa persona. Por eso es que cuando la mujer samaritana le dice, ¿en qué lugar? Le dice, no entiendes nada, no es lugar, es espíritu en verdad. Ya no es un problema de lugar, mujer. Pero nosotros muchas veces seguimos enfatizando lugar acá en el nuevo pacto. Y una vez venido Cristo, hermano, el Dios encarnado, Dios haciendo morada con su pueblo, y lleva a cabo la obra de purificación que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban, que simbolizaban. Y quiero que sepan, el templo de Jerusalén pierde completo la razón de ser. Y es por eso que cuando la mujer le dice así, ¿en qué lugar? ¿Aquí o allá? Le dice, no es lugar, mujer. Ha cambiado todo, tú no te das cuenta. Es en esencia.
Señor le está diciendo, el lugar físico perderá toda importancia, mujer. ¿Y por qué hoy se sigue haciendo énfasis en el lugar y perdemos de vista el tabernáculo de Dios que se llama Jesús? Mientras que la iglesia está enfatizando lugar y lugar y lugar, ha perdido de vista muchas veces Jesús. Podemos hablar mucho del lugar, pero si perdemos del centro de adoración a esa persona que es el tabernáculo de Dios, la adoración no tiene sentido. Porque Él es la esencia de la adoración. Algunas personas tienen la idea de que si van a la Tierra Santa o si pisotean ahí Roma o alguna catedral específica, de alguna manera obtendrán un beneficio espiritual, porque están pisando Tierra Santa. Hermano, la revelación ha progresado. Y esa mentalidad es la misma que corrige el Señor Jesucristo aquí. O algunas personas piensan que si hacen algo dentro de este edificio, esto es más santo que tu casa, o que un palo, o que una mata, o que un barco. Esa mentalidad es la que está corrigiendo Jesús aquí, hermano. Porque no es ningún lugar geográfico, ni ninguna edificación en particular la que tiene esto. Cuando este culto hoy termine, hermano, y todos ustedes se vayan, y cada uno se vaya a su casa, estas paredes no continuarán albergando la presencia especial de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque el pueblo de Dios ya no está. Sigue siendo unas paredes más, una casa más igual que otra. Y en la adoración del nuevo pacto, el lugar físico ya no posee la importancia que una vez tuvo. Esa es la mentalidad que ha hecho tanto daño a la iglesia del Nuevo Testamento, pensando en el lugar físico en vez de la esencia de la adoración. Y la persona de Jesucristo representa la presencia real de Dios más completamente que el mismo templo. Por lo tanto, Él posee la autoridad mayor. Por eso le dice, vas a virar atrás, hebreos, adorar en un templo nuevamente, en el templo de Jerusalén que todavía estaba en pie. Estás pisoteando al mayor templo, Jesucristo. Y todas las personas de Dios asociadas con el templo, hermano, todos los beneficios que el pueblo de Israel derivó en el antiguo pacto por la presencia del templo en medio de ellos, se encarnan ahora en la persona de Jesús. Y alcanzan toda la plenitud en la persona de Jesucristo. Y es por eso que Cristo les dijo a los discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Qué vieron los ojos de ellos? A Dios en su templo. Dios en la persona de Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Bienaventurados los ojos porque ven y nuestros oídos porque oyen. Porque de cierto que los profetas, muchos de los profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. El cumplimiento de todas las promesas en esta persona que ha venido y ha entrado aquí en la tierra. El templo de Dios. Y muchas personas quisieran oír lo que ustedes están escuchando. A Dios hablando directamente en su templo, Jesucristo. Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio, hermano. Y quisiera que pusiéramos atención a esta parte, porque muchas veces menospreciamos al Cristo que tenemos. Pero los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que los creyentes del antiguo pacto. Porque ellos adoraban en un edificio que representaba la presencia de Dios, pero nosotros adoramos en la presencia de Dios. Y eso es un tremendo privilegio. Pero también debería dar temor saber que estamos en la presencia de Dios, y cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios mismo está ahí, a través de su Espíritu. Debería darnos el mismo temor que le daba a aquellas personas entrar al tabernáculo y entrar al templo. Y cuando no esté ese temor, es mejor que no nos paremos a hacer nada, porque lo estaríamos haciendo en la fuerza de los hombres. Y ahora el Dios encarnado se apropia de esa misma promesa. Jesucristo se apropia de esa misma promesa y le hace ver a su pueblo que ese lugar no se encuentra ahora en una localidad, sino en la conexión que podamos tener con su persona. Él es el templo del nuevo pacto, hermano, el cual nosotros formamos también porque hemos estado unidos con Él. Él es el templo del nuevo pacto. Solo así podemos entender que el Espíritu de Dios viene a nosotros, porque estamos unidos con Cristo, casados con Cristo, morimos con Cristo y estamos con Cristo allá. Por eso el Espíritu de Dios viene a ser morada contigo y conmigo. Y en 1 Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 13 y en el verso 16 le pregunta a los corintios, después de haberle hablado de la unión con Cristo, estamos unidos con Cristo, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y estamos sentados a la diestra, dice la Escritura.
Y ahora les pregunta, ¿no saben que ustedes, y no esto, ustedes son templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ustedes. El templo del Señor en el nuevo pacto es un edificio espiritual, hermano. Y quisiera que toda mentalidad que apunte a esta casa se pueda desvanecer ya. Porque el templo de Dios en el nuevo pacto es un edificio espiritual formado por piedras vivas, no piedras de estas. Un edificio, como dice la Escritura, formado por piedras vivas, donde la piedra angular se llama Jesucristo. Hermanos, ¿saben? Ese nuevo templo es infinitamente más glorioso que el templo de Salomón en los días de su mayor gloria. Y no importa que su iglesia se congregue en una edificación como esta. No importa que su iglesia se congregue en una casa muy sencilla y muy humilde. No importa que su iglesia se congregue en un lugar remoto y apartado. No importa si se reúnen miles o se reúnen unos pocos. Porque ni es la cantidad ni es el lugar lo importante. Lo que hace gloriosa la adoración en el nuevo pacto no es este edificio. Y es bueno que lo sepamos, hermano. Porque podemos tener costumbres religiosas y no costumbres cristianas. Lo que hace gloriosa la adoración en el nuevo pacto no es el edificio, ni es el número de adoradores que tiene el edificio, ni son los coros, ni son los instrumentos musicales con los cuales podemos contar hoy. Nada de eso hace glorioso la adoración en el nuevo pacto. Lo que hace gloriosa la adoración en el nuevo pacto es que Cristo Jesús viene a cumplir la promesa de que estará con el pueblo en medio de la adoración. Y Él está con nosotros. Por eso es que todos los que tenemos que ministrar de una manera o de otra deberíamos temblar, temor y temblor. Porque no estamos jugando, estamos ministrando en el templo de Dios, el templo que sostiene el Espíritu de Dios y en la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 12, es con esa expectativa que dice el autor de Hebreos que debemos venir cada domingo para adorar. A menos que tú y yo vengamos cada domingo para adorar, ahí donde se reúnen mis hermanos, está el templo del Espíritu Santo y estará el Señor Jesucristo va por medio del Espíritu. Así que esa es la expectativa de fe que deberíamos tener cada domingo. En vez de decir, déjame ir allá a pasar un rato allá. No. Déjame ir donde está el templo del Espíritu de Dios. La iglesia reunida donde va a encontrar la bendición especial como pueblo de Dios. Y venimos a encontrarnos con Jesús, hermano. Por eso le he estado diciendo que si venimos y nos quedamos por los pasillos conversando, no viniste. Hermano, no viniste a la adoración. No engañemos a nadie. No le engañe a nadie diciendo, ya vine. No viniste a la adoración. Venir a la adoración es estar en la presencia del Señor Jesucristo. Tu presencia activa como el templo de Dios. Porque Jesucristo dice que estará presente. Y está presente. Por medio de su Espíritu. Hermano, y a la vez que venimos a tener comunión con los redimidos, que es lo que hacemos cuando nos reunimos, venimos como el templo de Dios a tener comunión con los redimidos que se congregan en este lugar, pero que también estamos haciendo referencia a esos miles y miles en el mundo que se reúnen también para tener comunión con ese Dios. Hermanos, qué enorme privilegio es el que Dios nos ha concedido para ser piedras vivas en este templo espiritual. Pero cuando hablamos de piedras vivas, no está hablando de una persona pasiva. Por eso mi hermana decía en el devocional, no es que tú estés cómodo, tú no vienes aquí a estar cómodo, hermano. Tú vienes como una piedra viva. Y a menos que estés en sentido así, no estás activo en la adoración. Y el segundo punto es el culto del nuevo pacto. Ya hemos visto el templo del nuevo pacto, Cristo sosteniendo la persona de Dios mismo, en la misma persona, y nosotros el Espíritu de Dios morando. En la unión con Cristo, ahí está la adoración del nuevo pacto. Pero el culto del nuevo pacto, y quiero que piensen que si el templo de Jerusalén ha quedado inoperante, todos los símbolos y figuras asociados al templo también han sido abrogados ya. ¿Por qué razón? Porque un mayor templo con mayores, como dice el autor de Hebreo, con mayores sistemas, ha hecho la provisión.
Y por eso el autor de Hebreos se asegura de decir, entró una sola vez para siempre e hizo perfecto para siempre, sin opciones de dejar los imperfectos a los que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice, a los santificados, perfectos para siempre. No hay necesidad de eso. Así que, mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores, le dice él a la mujer, adoran en espíritu y en verdad. Pero como el culto del Antiguo Testamento se caracterizaba por su complejidad y por los elementos físicos, y había una cantidad de elementos y rituales en este culto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el culto del Nuevo Pacto, y me gustaría que volviéramos a escuchar una vez más y una vez más, lo dije en la segunda prédica creo, el culto del Nuevo Pacto se caracteriza por ser sencillo y espiritual, no por la complejidad de cosas que se hagan allí, rituales, sino por ser sencillo y espiritual. El hecho de que podamos contar con un buen edificio como este, el hecho de que podamos contar con bancos cómodos, el hecho de que podamos contar con un buen equipo de sonido, con instrumentos musicales bien ejecutados, todo eso puede ser de gran ayuda en la adoración, simplemente de gran ayuda en la adoración. Pero lo único que es indispensable es que estemos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y eso no nos sirve para nada en esto. Porque eso puede ser de gran ayuda, pero no tiene el poder para hacerlo de esta manera. Y no es que el Antiguo Pacto, allí las personas adoraban de una manera externa y ritualista. No, para nada. Si leemos los Salmos, hermano, podemos ver el corazón con que los creyentes estaban adorando a Dios allí en los Salmos. Y podemos ver la expresión de un corazón agradecido. Pero con la venida del Señor Jesucristo, Él introdujo un cambio fundamental en la adoración del pueblo de Dios. De modo que todos esos elementos externos, que eran tan importantes en el Antiguo Pacto, perdieron su vigencia total en el Nuevo Pacto. Y como lo dice el mismo autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 8 y el capítulo 9 de Hebreos. Ahora, aunque el principio regulativo, y como hablamos en el primer culto que hablamos de esta serie, donde Dios es quien determina la regulación de su culto, porque es para Él, y es Él es santo, 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 no nosotros, personas caídas, y que estamos en recuperación. Aunque el principio regulativo de la adoración continúa vigente en el Nuevo Pacto, de manera que nosotros no tenemos el derecho de introducir en el culto elementos que Dios no ha mandado. No tenemos derecho. Pero Dios nos ha dado una libertad en el Nuevo Pacto en el uso de los elementos. Y me gustaría que entendiéramos esto, hermano. No tenemos derecho a incorporar algo que Dios no ha mandado. Pero Dios nos ha dado como personas adultas cierta libertad en el Nuevo Pacto. Enfatizando más bien en este Nuevo Pacto que todo lo hagamos, y eso lo dice el Nuevo Testamento, que todo lo que vayamos a hacer, que lo hagamos como personas adultas, dice, para edificación. Y eso es lo que dice el Nuevo Testamento, hermano, refiriéndose a personas adultas, no a niños como la iglesia de aquel entonces que venía moviéndose a través de toda la historia. Todo lo que se haga debe ser para edificación y no para entretenimiento, hermano. Porque Dios no quiere el entretenimiento de su pueblo, Dios quiere la edificación de su pueblo. Y eso fue lo que dijo Jesús. Yo edificaré mi iglesia, por tanto he dado dones a los hombres para edificar mi iglesia. Y todos los que servimos a Dios, todo lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo para edificación y no para entretenimiento. Esa es la gran responsabilidad de los que servimos a Dios. Y todos estamos llamados a hacerlo. Pero también dice que todas las cosas debemos involucrar todas nuestras facultades. Lo vimos el domingo, como lo vimos allí. Todas las facultades, nuestra mente, toda. Por eso le decía, hermano, nuestros teléfonos, qué bonitos, qué bueno, qué útiles en estos tiempos, pero qué dañinos en el culto de adoración, donde afectan las facultades mentales de la persona que está a la orilla. Número 3, los adoradores del Nuevo Pacto. Y ahora estamos hablando de nosotros, de ti y de mí. La adoración del Antiguo Pacto era eminentemente sacerdotal. Y tenemos que pensar, hermano, porque si no, no nos damos cuenta del progreso de la revelación. El pueblo de Israel no podía acercarse a Dios directamente sin presentar sus sacrificios de expiación, los cuales eran presentados a través de los sacerdotes. Pero habiendo venido Jesucristo a ofrecer el sacrificio de sí mismo una sola vez y para siempre, no solo quedó abrogado el sistema sacerdotal, sino que la iglesia vino a ser un reino de reyes y sacerdotes. El sistema del Antiguo Testamento estaba oficiado por sacerdotes, pero el del Nuevo Pacto, la iglesia es un reino de reyes y sacerdotes.
Por eso que actuar en el nuevo pacto, con lo como actuaba el pueblo de Israel en el antiguo pacto, es como tratar a un niño, que tratar a un adulto como si se tratara a un niño, un bebé. Es uno de los errores grandes que se cometen hoy. Así que, un reino de sacerdotes y, como dice, gente santa. En otras palabras, nosotros somos parte integral del nuevo templo, hermano. No solo como piedras vivas edificados sobre la piedra angular, sino también, hermano, como los sacerdotes que ofician en el templo. Una de las cosas que siempre he hablado, hermano, no estamos aquí, los que dirigimos aquí, no estamos aquí para hacer un espectáculo donde ustedes pasivamente están observando. No. Porque somos nosotros los sacerdotes de Dios que hemos venido a ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Y los que estamos aquí simplemente tenemos que guiar esa masa para que ofrezca los sacrificios adecuados delante de Dios, de alabanza, de gratitud, de una vida entregada delante de Él. Y a menos que eso pase, no hay adoración. No estamos hablando de levitas del Antiguo Testamento, no estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento, estamos hablando de cómo es el principio del nuevo pacto decretado en las Escrituras. Y si mis hermanos, en el antiguo pacto, el pueblo de Dios era ministrado por un sacerdocio. Pero en el nuevo pacto, el pueblo de Dios es el sacerdocio. Y este es el sacerdocio. El pueblo de Dios. Nosotros no debemos vernos, y mucho menos venir como iglesia a este lugar, sea sábado, sea domingo, con la mentalidad de meros observadores. Hermano, si esa es la postura que has estado viniendo y que vienes, hermano, te digo, abre los ojos, revisa la palabra de Dios. Porque no debemos venir con la mentalidad de meros observadores que vienen a disfrutar de un espectáculo. Y después terminas y te reúnes allá afuera o en tu casa diciendo, ¿me gustó el espectáculo o no me gustó el espectáculo? No debemos venir con esa mentalidad. ¿El espectáculo quedó bien preparado por los líderes o no quedó bien preparado? No debemos venir con esa mentalidad. Nosotros venimos como sacerdotes que participan activamente cada uno de nosotros en todos los aspectos del culto de adoración, trayendo nuestros sacrificios de alabanza. Por eso es inconcebible que un culto de adoración, que los sacerdotes de Dios están aquí para adorar y hayan unos pocos cantando y otros no, que hayan unos pocos alabándolo a Él y otros no, que hayan unos pocos expresándole gratitud a Él y otros no. Porque nosotros somos los sacerdotes de Dios. Nosotros no estamos aquí esperando que los sacerdotes hagan el servicio. Somos los sacerdotes de Dios. Somos un reino de reyes y sacerdotes dicho por la palabra. Así que venimos trayendo sacrificios de alabanza, como dice Hebreos 13. Venimos trayendo la ofrenda de nuestros bienes con un deseo gozoso desde nuestra casa, hermano. No a ver si me acuerdo si traje algo. Venimos, hermano, trayendo nuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. Por tanto, tú no puedes venir de una manera pasiva a adorar a Dios. Por eso mi hermana decía, no, cómodo no, hermano. Debemos venir con todas las facultades activas a presentarnos delante de Él, porque somos los sacerdotes de Dios. Hermano, el fin del coro en el Antiguo Testamento no era adornar el culto de adoración. Y mucho menos el coro del Antiguo Testamento podía entretener a los creyentes. El coro del Antiguo Testamento, y cuando miren allí pueden ver lo que hacían los levitas, tenían que ofrecer alabanzas a Dios en el templo, y los mediadores eran los levitas, escogidos por Dios. Pero los creyentes del antiguo pacto también participaron del canto, pero los levitas tenían la participación especial. Y hermano, lo que muchos parecen perder de vista es el hecho de que ese coro continúa vigente hoy. ¿Tenemos el coro en el nuevo pacto? Sí, pero no son los que se paran aquí adelante, hermano. Este es el coro del nuevo pacto. Este es el coro del nuevo pacto que está llamado para adorar a Dios. Los que se paran aquí adelante solamente incitan a que el coro lo haga correctamente. Pero es aquí el coro de Dios. El coro que está llamado para participar activamente en los sacrificios de alabanza en el culto a Dios. Y a menos que podamos mover ese coro para hacerlo bien, no hemos estado haciendo el trabajo correctamente. Una iglesia que solo los músicos cantan y los demás están pasivos aplaudiendo y diciendo que bueno quedó todo, no es una iglesia que está adorando a Dios a la manera del nuevo pacto. Nosotros todos somos el coro de sacerdotes del nuevo pacto, hermano. Quiero que cada domingo y cada día que vengas a adorar a Dios diga, soy el sacerdote del coro del nuevo pacto y voy a adorar a Dios. Porque para eso he sido llamado.
En el nuevo pacto Dios me hizo rey y sacerdote. Y ahí voy como sacerdote a presentar una ofrenda, mi cuerpo, a presentar alabanzas, mi ofrenda de alabanza. Y mis dones, mis talentos, todo lo que Dios me dio, mis recursos. Dios quiere que sus hijos, hermano, participen activamente del culto de adoración. Enseñándose unos a otros, como dice la misma palabra, exhortándose unos a otros, con salmos, con himnos, con cánticos. Esa es la tarea de nosotros los que dirigimos aquí adelante, hermano. Que eso sea provisto para que el pueblo lo pueda hacer cuando lo canta. Porque dice Colosenses 3:16, nosotros venimos como piedras vivas del templo, como sacerdotes del nuevo pacto, para participar activamente en la adoración, presentando nuestro sacrificio a Dios, los cuales serán aceptos por medio de la persona Jesucristo. Por eso es que son aceptos nuestros sacrificios. Y quisiera recordarles, hermano, las principales características de la adoración del nuevo pacto. Número 1, el foco de atención en la adoración del nuevo pacto se llama Jesucristo. A menos que todo esté centrando la atención en Jesucristo, no hemos entendido nada de esto, hermano, de lo que Dios ha revelado. Número 2, es una adoración sencilla y espiritual. Y es una adoración, número 3, en la que todos participamos como piedras vivas, como sacerdotes del nuevo pacto. Y la esencia de lo que hemos visto hoy, hermano, es que es un enorme privilegio para ti, para mí, como iglesia de Dios. Es un enorme privilegio participar en la adoración del nuevo pacto. Estar unidos por la fe a Dios encarnado, al Dios encarnado que dijo que estará. Eso es un gran privilegio, hermano. Y la adoración es el signo de una entrega total. Ahí es donde se ve, por eso les decía en el taller y les decía en el culto, si quieres ver cómo es una iglesia, vete a su culto de adoración. Porque ahí vas a ver la entrega de los miembros, de los sacerdotes. Y cuando vemos un culto de adoración donde unos participan y otros no, donde unos están conversando y otros no, donde unos están haciendo una cantidad de cosas menos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, te darás cuenta la vida espiritual de cada persona. Vete a su culto y sabrás lo que pasa, sabrás cómo está la vida de la persona. Porque cuando una persona entiende la gracia de Dios, hermano, lo único que no pudiera dejar de hacer nunca es venir a adorarse y entregarse totalmente a la persona que se entregó por nosotros. Por eso ven y verás la vida de las personas en su culto de adoración. ¿A qué viene? Y la adoración comienza con Dios, hermano. Y es dirigida a Dios. Y la adoración es expresada por palabras de alabanza y por una vida de servicio a Dios. Si al salir del encuentro con Dios, nuestra disposición no es a servirle, no hemos oído a Dios. Porque todos los que se encontraron con Él dijeron, ¿qué quieres que haga? Y esa debe ser nuestra actitud cada día, hermano. Señor, aquí estoy para adorarte, pero heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Soy tuyo. Mi vida es para ti. Y hermano, no hay un error más fatal que pensar que la adoración es un placentero pasatiempo espiritual. Vamos a pasar un rato como iglesia, y algunos le dicen a otros, hermano, es mejor estar en la iglesia que estar en la calle. Le están diciendo, eso lo pasas bien, tienes un tiempo de canto, de música, estamos... hermano, ese es el error fatal que se ha metido dentro de la iglesia y está acabando con la iglesia como el comején acaba con la madera. No es un tiempo así, placentero, para que la pases bien. En el libro de Apocalipsis está enseñando la asombrosa seriedad de la adoración, la solemnidad de la adoración, pero la peligrosidad de la verdadera adoración también. Si te han dicho eso, te engañaron. La verdadera adoración tiene que llevarnos a un nivel ético y un nivel existencial profundo. Y estar delante del Señor de la historia que está sentado en el trono, eso es lo que significa adoración. Estoy delante del Señor de la gloria que está sentado en el trono, y eso significa tener que comprometerme con esa voluntad de ese Señor. Y eso es lo que significa adoración. Termino comprometido con la voluntad de ese Dios que está en el trono. Y cuando nos hallamos frente al ocupante del trono, a Dios mismo, cuando nos hemos arrodillado delante del Señor Jesucristo, se nos transforma nuestra visión de todas las cosas, hermano. Nunca más serás igual. Y es imposible adorar verdaderamente sin comprometerte con los valores del reino. Por eso quisiera que evaluaras y que juntos evaluáramos nuestra adoración con el compromiso de los valores del reino.
Porque no podemos decir que hemos adorado verdaderamente si no salimos comprometidos con los valores del Rey de Reyes. De lo contrario, hemos estado haciendo cualquier cosa menos adoración. Nuestro Dios es el Señor del universo, hermano. Nuestro Dios es el Señor de la historia. Es el Señor de todas las naciones. Y adorar a este Dios es ponernos incondicionalmente a su disposición. Tal vez algunos no quisieran venir más a adorar a Dios. Pero adorar a este Dios es ponernos incondicionalmente a su disposición hasta las últimas consecuencias para ser los colaboradores de Él para sus propósitos. Aunque eso cueste la vida. Y tenemos el caso de Juan, un hombre que estuvo desterrado por la fe. Juan no tenía miedo, hermano. Juan era un adorador, no tenía miedo. Pero en su adoración, como en todo su libro, él declaró su compromiso con el Señor de señores. Estoy comprometido, dice, con toda la revelación que él escribió, con el Señor de señores, y estoy comprometido a denunciar la idolatría del pueblo de Dios y de los no cristianos también. Estoy comprometido a denunciar las injusticias. Eso es lo que vemos en el libro de Juan. Estoy comprometido a denunciar las opresiones de la época. Y la adoración de este Juan era un auténtico acto de fe y compromiso a los pies del Señor de la historia. Pero una adoración de este tipo, hermano, siempre será peligrosa. Y en todo su libro Juan está llamando a los fieles a ser consecuentes con la fe. Hermanos, los estoy llamando en esta mañana a ser consecuentes con lo que creemos. A ser consecuentes con lo que somos, adoradores del Dios Altísimo. Y la adoración no es cantar. Es mucho, 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 mucho más que cantar. Aun cuando eso signifique nuestra muerte segura. Los estoy desafiando en esta mañana para que revisemos nuestra adoración. Y a menos que salgamos de aquí cada domingo, cada sábado, con esa disposición de servirte a lo que sea Dios, deberíamos seguir revisando. Que el Señor nos ensanche, hermano, la mente, el corazón, en la comprensión de este gran privilegio que tenemos como hijos del Dios, adoradores del nuevo pacto, para que podamos darle a Él, como individuos y como iglesia, la adoración que es digna de Él. Que el Señor